En este vídeo no hablaré de nada en lo que respecta a la actualidad y a los partidos más recientes de playoffs, porque básicamente voy a estar 4 días fuera, me voy de vuelta a visitar a mis padres unos días, así que no voy a poder hacer vídeos, he intentado hacer vídeos con adelanto. Mínimo tendréis este vídeo, si me da tiempo, estoy a medias con otro vídeo más, tal vez consiga preparar 2 vídeos para los próximos 4 días y luego ya el miércoles volveré al ritmo habitual y el propio miércoles seguramente intente hacer una recapitulación de lo que hemos visto en playoffs en estos días. Pero aprovechando precisamente que no voy a poder hablar de nada de actualidad, voy a finalizar una serie que ha funcionado muy bien en el canal, pero que había dejado a medias o muy cerca del final, básicamente porque empezamos con los playoffs y había demasiadas cosas de las que hablar. Esa es mi serie sobre el mayor error cometido por cada uno de los equipos de la NBA en los últimos 5 años y llega por fin el turno de la división sudoeste, de la que no había hablado hasta ahora y era la última de las 6. Bienvenidos una vez más a Basket 365, soy Denis y en este vídeo vamos a hablar de los 5 equipos de la división sudeste, de los mayores errores que han cometido en los últimos 5 años para ver un poco cómo han llegado desde ese momento hasta la actualidad, ya sea para bien o para mal. Antes de nada, si estáis aquí me imagino que es porque os interesa la NBA, así que os animo a que suscribáis, dadle like a este vídeo en particular si os ha gustado y comentadme abajo lo que opinéis y ahora y así voy a empezar. Por cierto, me lo habéis pedido bastante y después del éxito que he visto en esta serie lo voy a hacer seguro, pero esperaré a que termine los playoffs y a que termine probablemente la agencia libre y estemos ya en ese periodo más de break para hacer la serie de vídeos equivalente sobre los mejores aciertos de cada uno de los equipos de la NBA en los últimos 5 años. Creo que esa serie os va a gustar mucho también, pero es eso, la dejaremos para un poco más adelante. Y ahora, en la división sudoeste, la última de la que vamos a hablar, los 5 equipos que la conforman son los Memphis Grizzlies, los Dallas Mavericks, los Houston Rockets, los New Orleans Pelicans y los San Antonio Spurs. Vamos a empezar hablando de los Dallas Mavericks y mencionaré brevemente los errores que han cometido. No han tenido ningún error catastrófico, algún contrato excesivo cuando todo el mundo dio contratos excesivos en 2016, algún intercambio cuestionable, pero nada terrible. Para empezar, una cosa pequeñita que ha pasado totalmente por alto y que podría haber ayudado bastante al equipo es que en su momento en el draft de 2018, si no me equivoco, con el pick 52 o 54 draftearon a Shake Milton, el jugador de los 76ers, intercambiaron ese pick por la elección 56 y la elección 60. La elección 56, ni recuerdo quién era, la elección 60 era básicamente Kostas Antetokounmpo, el hermano de Giannis Antetokounmpo, y en aquel momento se rumoreaba que tal vez Dallas lo hacía con intención de traer a Antetokounmpo. Al final vieron que Kostas no era un jugador que fuera a convertirse en nada y lo dejaron pasar y fue cuando repescó Los Ángeles y ahora están los Lakers debido a eso. Pero básicamente los Dallas Mavericks habían conseguido draftear a un jugador que forma parte de la rotación, aunque no sea importantísimo, de un equipo de playoffs en la conferencia este y lo intercambiaron por 2 jugadores que serán nada básicamente, o sea que dejaron pasar entre sus manos un robo en el draft. La siguiente elección cuestionable que tuvieron los Dallas Mavericks fue el contrato o la extensión de contrato de Dwight Powell, un jugador que en su momento antes de la ruptura de tendón de Aquiles estaba empezando a brillar y tenía un muy buen juego de pick and roll con Luka Doncic. Es un center un poco pequeño pero muy atlético y el problema es que ahora con la lesión que ha tenido ya no es el mismo y le está pesando, pero aún así incluso cuando estaba sano en su momento la extensión de contrato de 3 años y $33 millones, o sea 11 millones al año, era bastante excesiva. Ahora solo queda, si no me equivoco, después de este año un año más o puede que todavía 2. Pero sea como sea, básicamente el contrato es excesivo, parecía un poco de más, pero no demasiado cuando estaba sano, pero una vez se lesionó evidentemente es un contrato que les va a pesar, aunque por lo menos está poco a poco retomando ritmo. Como digo en cada una de estas series, no quiero priorizar las elecciones malas en el draft, me parece algo más defendible en la mayoría de los casos que otro tipo de errores, pero justo el año anterior al draft de Luka Doncic, en el draft de 2017, los Dallas Mavericks con el 9º pick draftearon a Dennis Smith Jr., que en su momento el primer año tenía buena pinta. Pero al final la teoría a día de hoy es que los Mavericks tenían bastante claro que Dennis Smith no era lo que creían que habían drafteado en ese mismo año y decidieron inflar sus números para intercambiarlo la temporada siguiente. Y les salió de maravilla porque fue la pieza principal al final del intercambio de Porzingis y al final en vez de Dennis Smith Jr. con ese 9º pick, los jugadores que menciono continuamente en cada una de las malas selecciones que hubo antes que ellos, pick número 13, Donovan Mitchell, pick número 14, Bam Adebayo. Bam Adebayo hubiera sido increíble el año siguiente con Luka Doncic y no creo que hubiera alterado el récord de los Dallas Mavericks en su primer año porque no explotó hasta el tercero. Otra idea cuestionable, relativamente justificable porque no tenía muchas alternativas en ese momento de conseguir un agente libre importante, pero aún así, fue excesivo, fue el contrato que le ofrecieron los Dallas Mavericks a Harrison Barnes en su momento de 4 años, $94 millones. En los años que estuvo Barnes en los Dallas Mavericks, que fueron 2 años y medio antes de que acabara siendo intercambiado a los Kings, fue un buen intercambio y en cierto
cierto modo se libraron rápidamente del dinero de Barnes y no perdieron nada a cambio, pero durante su tiempo en Dallas, Harrison Barnes era en teoría el jugador principal, el jugador franquicia de los Mavericks, porque Nowitzki ya estaba mayor, y promedió durante eso, 2 años y medio, 18 puntos por partido, 5 rebotes, 1,6 asistencias, 4,3 triples intentados, un 45% en tiros de campo y un 37% desde 3. Los números son buenos, pero al final estamos en lo de siempre. Barnes es, el mejor de los casos, una tercera opción sólida y fiable, no es un jugador franquicia y le pagaron como tal. Ahora llega el turno de una decisión que ha envejecido mal, pero que en cierto modo es defendible, no me parece tan terrible y por eso le he puesto un punto intermedio, que fue ese intercambio por Porzingis. Originalmente, intercambio por Porzingis parecía un robo. Los Dallas Mavericks básicamente enviaron a Dennis Smith Jr., un jugador que no sabemos cuánto tiempo más va a durar en la NBA, pero que de momento no está funcionando bien. DeAndre Jordan, un jugador al que le habían pagado mucho dinero por un año y en medio año ya no estaban contentos con él y lo enviaron a otro lado. A Wesley Matthews, que estaba en el último año de contrato, o sea que era simplemente una cuestión salarial. Y 2 primeras rondas, la de este año y la de dentro de 2, van a ser picks tardíos porque los Mavericks son un equipo competente, y a cambio los Mavericks consiguieron a Porzingis, a Tim Hardaway Jr., a Trey Burke y a Courtney Lee, que era un jugador que cobraba bastante, le quedaban un par de años de contrato y básicamente absorbieron su contrato y tampoco jugó mucho. Es verdad que Kristaps Porzingis salió mal, después de ese año lo extendieron por 5 años y un max contract y no está siendo catastrófico, no es un jugador terrible, un Chandler Parsons que realmente no pueda jugar, no es eso, pero no está a la altura de lo que se esperaba, pero también se compensa un poco porque Tim Hardaway Jr., que era un jugador del cual los Knicks se estaban deshaciendo porque no querían pagarle su salario, porque querían margen salarial, está siendo muy bueno, ha sido muy bueno el año pasado, ha sido todavía mejor este año, lo estamos viendo ahora mismo en playoffs, está siendo increíble y yo creo que Dallas va a intentar mantenerlo, así que es eso, me quedo en una situación intermedia, pero es cuestionable cuando mínimo. Un intercambio que puede parecer menos importante, pero para mí es más criticable, fue el que hicieron el año pasado en el draft, y fue ese intercambio de Seth Curry por el pick número 36 y Josh Richardson. Los Mavericks buscaban potenciar su defensa y, de paso, el pick 36 en Tyler Bay, que es un jugador que no ha jugado nada, está en un contrato de 2 bandas, tal vez a la larga sea interesante, se le comparaba un poco con Son Marion a lo cutre. Ese es un jugador con versatilidad defensiva que tal vez sea un hueco en la rotación, pero no es un buen tirador y habrá que ver qué pasa. Y al final los Mavericks perdieron a uno de los mejores triplistas de la NBA por un jugador que teóricamente iba a potenciar su defensa, y sí, Josh Richardson es mejor defensor que Seth Curry, pero no hasta el punto en el que compense sacrificar tanto tiro, y a Seth Curry le quedan años de contrato cobrando muy poco, 7 millones al año. Josh Richardson este año tiene una opción del jugador que podría rechazar y lo podrían perder, así que los Dallas Mavericks tomaron una decisión bastante mala ahí. Y lo último, y el mayor error de los Dallas Mavericks, fue un contrato que repartieron en 2015 a Wesley Matthews. Wesley Matthews venía de jugar en los Blazers, era un jugador joven prometedor, pero que ya en los Blazers, no en Dallas, sino que en Portland, se había roto el tendón de Aquiles, o sea que ya había sufrido una de las peores lesiones que puede sufrir un jugador de baloncesto, y después de eso, en agencia libre restringida, los Dallas Mavericks le ofrecieron un contrato de 4 años, 70 millones de dólares. Y Wesley Matthews a día de hoy sigue siendo un buen 3&D, de hecho es uno de los jugadores que mejor se han recuperado de una ruptura de tendón de Aquiles, pero por 70 millones de dólares y 4 años, Wesley Matthews en los básicamente 4 años, 3 años y medio que jugó en Dallas antes de ser intercambiado a los Knicks al final de su último año de contrato, promedió 33 minutos de juego, 13 puntos, 3 rebotes, 2,4 asistencias, 6,4 triples intentados, un 40% en tiros de campo y un 37% desde 3. O sea que estamos hablando de un jugador que cobraba de media más o menos unos 17-18 millones de dólares al año para anotar 13 puntos con un 40% en tiros de campo y un 37% desde 3. No es una catástrofe absoluta, pero no es ninguna maravilla. Seguimos ahora con los Houston Rockets, que no hicieron tantas cosas malas durante el comienzo de estos últimos 5 años, pero que cerraron muy mal este ciclo en los últimos año y medio, 2 años más o menos. Y para empezar quiero decir que el intercambio que hicieron por Chris Paul desde los Clippers, no en el intercambio en el que intercambiaron ellos a Chris Paul, fue muy bueno, no tengo nada que cuestionar ahí. Enviaron al final a Montrezl Harrell, Patrick Beverley, Lou Williams y un par de cosillas más por Chris Paul, que los llevó muy lejos en playoffs hasta que se lesionó, pero ese dúo funcionaba. Pero luego empiezan las cosas peores. Para empezar, el año pasado, cuando decidieron comprometerse totalmente al Hyper Small Ball, decidieron intercambiar. Fue un intercambio a 4 bandas muy complejo, pero la versión resumida básicamente es que enviaron a Clint Capela, que este año en los Hawks está siendo increíble, enviaron a Clint Capela a Atlanta, enviaron su primera ronda de ese año, que sería el pick 22, a los Denver Nuggets, se convertiría en Zach Nagy, y a cambio consiguieron a Robert Covington por un año. Covington tiene más años de contrato, pero por un año para jugarlo en Small Ball Center y no funcionó demasiado bien. Luego James Harden se quiso ir, intercambiaron a Westbrook, se deshizo todo y es verdad que al final intercambiaron a Covington por 2 picks, un pick de Portland de este año y un pick futuro de los Detroit Pistons, protegido en la lotería hasta el infinito, hasta 2027, así que no sé cuándo lo recibirán. Así que al final en cierto modo intercambiaron a Capela y un pick por 2 picks. Capela vale más que ese pick de diferencia, así que el intercambio no fue ninguna maravilla, eso seguro. Seguimos ahora con otro intercambio anterior, yo este no lo recordaba sinceramente, que al final fue bastante catastrófico, no es el fin del mundo, solo es un pick, pero en su momento no sé si recordáis que Ty Lawson era un buen jugador en los Denver Nuggets antes de que llegara la época dorada con Jokic, Jamal Murray y demás. Estamos aquí en 2016, 2015,
Y en ese momento los Rockets decidieron intercambiar por Ty Lawson y básicamente enviaron varios jugadores que no importan sinceramente, y la primera ronda de 2016 de ese año de Houston, que sería el pick número 15, se convertiría en Juancho Hernán Gómez a cambio de Ty Lawson, y una segunda ronda de 2017 que se convertiría en Isaiah Hartenstein, que acabó jugando un poco en los Rockets y luego lo cortaron. Ese pick 15 de Juancho Hernán Gómez en 2016, es verdad, Juancho no es un jugador que haya estado a la altura de ser el pick número 15, pero poco después estaría Malik Beasley, el pick siguiente, el 20, sería Caris LeVert, o sea que había opciones interesantes para los Houston Rockets en ese año, y en vez de eso tuvieron a Ty Lawson, que ni siquiera acabó la temporada en Houston antes de ser cortado, y básicamente promedió menos de 6 puntos, 1,3 rebotes, 3,4 asistencias, un 39% en tiros de campo y un 33% desde 3. Estamos hablando de un jugador que ya tenía claramente un problema, que es bajito, mide 1,80 m, pero que en los Nuggets había promediado 15-16 puntos por partido, llegó a Houston y se derrumbó totalmente. Seguimos ahora con uno de los peores contratos que se repartieron en 2016. Fue un contrato realmente catastrófico y ese fue el contrato de Ryan Anderson. Ryan Anderson tuvo una temporada muy buena el año anterior, tuvo un timing increíble y era un ala pivot que tiraba de 3 muy bien, pero muy lento, muy malo a nivel defensivo. Era un desastre a nivel defensivo de verdad, solo que como tiraba tan bien, promedió casi 20 puntos por partido el año anterior, si no me equivoco, con los Pelicans, y los Rockets decidieron ofrecerle un contrato de 4 años, 80 millones de dólares, o sea, 20 millones al año, y ese contrato pasaría de mano en mano, acabaría siendo cortado, expandido. Ahora mismo creo que le siguen pagando los Miami Heat hasta el año que viene 5 millones al año después de que rodara de un lado a otro, pero básicamente funcionó muy mal, no encajaba además nada con el sistema de Mike D'Antoni y poco después tenían claro que no había funcionado. Y eso tuvo un efecto mariposa, porque no solo fue Ryan Anderson y el contrato que tuvieron que pagar durante un tiempo, sino que por otra parte tuvieron a una elección de segunda ronda posterior en 2017, creo que sería Dillon Brooks, pick 45, le intercambiaron con los Memphis Grizzlies por una elección del año siguiente que sería de Anthony Melton, y esa elección de Anthony Melton tendrían que sumarla al contrato de Ryan Anderson para intercambiar con los Phoenix Suns por Brandon Knight, porque Knight tenía un año menos de contrato y de esa forma conseguían rebajar un poco la carga salarial. Posteriormente, con Brandon Knight no estaban contentos, seguía siendo mucho dinero, querían librarse de ese salario para poder fichar a otros jugadores y acabaron intercambiando a Brandon Knight junto a una primera ronda de 2019, que sería el pick número 26, Dylan Windler, a los Cleveland Cavaliers. O sea que los Cavs acabaron con ese pick y con Brandon Knight, al que se comieron y al final lo intercambiaron junto con John Henson a Detroit por Drummond, o sea que la cosa siguió rodando. Y es verdad, Dylan Windler tampoco es un jugador del que sepamos tanto, pero ese fue el pick 26. El 28 fue Jordan Poole, el 29 fue Keldon Johnson, el 30 fue Kevin Porter Jr. y el pick 31 sería Nick Claxton, el center de los Nets, o sea que hubo ahí una serie de muy buenos jugadores seleccionados muy poco después que podrían haber drafteado los Rockets. O sea que ese contrato de Ryan Anderson hizo que los Rockets perdieran al final a Dillon Brooks, que no es culpa de ese contrato en sí porque hicieron un intercambio para el año siguiente, pero a de Anthony Melton, que sí que formó parte de un intercambio posterior, la primera ronda de 2029, que sería el pick 26 y que podría haber sido alguien como Kevin Porter Jr., que está en el equipo a día de hoy, Jordan Poole, Keldon Johnson, o sea que había varias cosas ahí y todo esto para seguir pagando mucho dinero durante varios años. Otro contrato bastante malo que repartieron fue el de Eric Gordon, que siguen pagando de momento, todavía le quedan como 3 años más cobrando 20 millones de dólares, y la situación que están ahora mismo los Rockets, no creo que les interese pagar a un sexto hombre muy bueno, que ya está entrando en una edad avanzada y que tiene problemas de lesiones durante tanto tiempo, y no sé si se podrán librar de ese salario. Y ahora llega la parte realmente fea, que básicamente ha sido cosa de los últimos 2 años, y por una parte tenemos el contrato de Westbrook, o sea de Chris Paul por Russell Westbrook, donde los Rockets no estaban contentos con Chris Paul, o más bien James Harden parece ser que no estaba contento con Chris Paul y Daryl Morey se vio obligado a moverlo aunque no quería. Esa es la teoría actual, no se sabe tampoco, pero básicamente los Thunder consiguieron estafar totalmente a los Rockets y consiguieron a Chris Paul y 4 primeras rondas, o sea 2 primeras rondas, la de 2024 y 2026, y 2 derechos de intercambio, el de este año que está muy en juego y es muy importante, y 2025. Si no me equivoco, todos o casi todos los picks están protegidos en el top 4 y a cambio de Rockets consiguieron a Westbrook. En ese momento el intercambio parecía mucha carga de picks, pero Westbrook estaba muchísimo mejor que Chris Paul, pero Chris Paul ha tenido un renacer, Westbrook ha seguido más o menos igual, en general no ha valido la pena y está bastante claro, sobre todo después de que, un año después de que pasara todo esto, el equipo se haya desmontado totalmente. Y por último, no voy ni a profundizar en esto porque requiere mucho tiempo y ya todos lo sabéis, lo habéis vivido este año, el intercambio de James Harden fue un desastre. Podrían haber conseguido por él a Caris LeVert, acabaron con Oladipo del que no sacaron nada. Podrían haber tenido a Jarrett Allen y decidieron intercambiarlo por un pick futuro de los Bucks, que va a ser una elección tardía seguro. Podían haber tenido eso, Caris LeVert, Jarrett Allen, algunos jugadores interesantes y muchos picks. Al final solo tienen muchos picks de los Nets que pueden tener suerte, pueden no tener suerte, pero al final es una lotería. No son picks muy prometedores tampoco y James Harden es mucho James Harden, o sea que el intercambio de James Harden fue un desastre.
Llevo ya más de 20 minutos grabando y solo llevo 2 equipos de 5, por lo menos este próximo equipo, los Memphis Grizzlies, pasará bastante rápido. En primer lugar, tanto los intercambios de Marc Gasol como de Mike Conley han estado bien, no quiero criticar nada ahí. Tal vez esperaba que sacara más por ellos, pero a día de hoy me parece que ha estado bastante bien, o sea que nada que decir ahí y seguimos. Llega el turno de la elección de draft de los Grizzlies en 2016, sinceramente ni me acuerdo del nombre del chaval, fue el pick 16 o 17, os pondré una imagen de él porque la busqué en su momento, no me voy ni a molestar en recordar su nombre porque ya no está en la liga, pero como decía anteriormente cuando hablaba de Juancho Hernán Gómez, ese mismo draft, este fue el pick 17, el 19 fue Malik Beasley y el 20 fue Caris LeVert, o sea que ahí fallaron un poco los Memphis Grizzlies. Después otra crítica bastante importante que tengo es que en 2016 intercambiaron un pick futuro, que no era suyo si no me equivoco, de 2019 a cambio de 2 selecciones de segunda ronda de ese año, que es verdad eran el pick 31 y 35, o sea casi elecciones de primera ronda, pero esos picks se convertirían en nada en los dos casos y esa elección futura acabaría siendo Matisse Thybulle, un jugador que, como todos sabemos, tal vez tenga muchas carencias ofensivas, pero a día de hoy en su segundo año en la NBA es uno de los mejores defensores de la liga y encajaría muchísimo en Memphis. Tal vez sería un problema espaciado junto a Ja Morant, pero aún así creo que con la dureza que les daría a nivel defensivo sería interesante. Como curiosidad, ese pick 35, una de las dos partes del intercambio por Matisse Thybulle, no recuerdo ni su nombre, era algo Zagorak. Es un jugador que no llegó a jugar en la NBA, pero que los Memphis Grizzlies le pagaron 2,3 millones de dólares. O sea, lo ficharon después de draftearlo para el campamento de verano y 2 meses después le habían pagado 2,3 millones de dólares garantizados ese año y decidieron que el chaval no les valía y lo cortaron habiéndole pagado todo ese dinero. O sea que estamos hablando de un jugador que no ha estado ni un solo minuto en la NBA, lo vas a buscar a Basketball Reference y hay 0 minutos jugados y que ha cobrado 2,3 millones de dólares de los Grizzlies. Es poco dinero para un equipo de la NBA, pero sigue siendo un fail considerable. Pero ahora llega lo feo en los Grizzlies, como veis no ha habido gran cosa de momento, pero llega el turno de un jugador que es uno de los más sobrepagados a nivel de fama como mínimo de la NBA, y es que los Grizzlies le pagaron lo mismo que cobraba Harrison Barnes en su momento, 4 años, 94 millones de dólares, pero la producción no se parece en absoluto. Ese jugador es Chandler Parsons, un jugador que ya venía de haber cobrado bastante los Rockets y de haber sido bastante bueno, pero no tantísimo. El contrato parecía muy excesivo en su momento y lo fue. Parsons se pasó 2 temporadas y media en Memphis y promedió 7 puntos por partido, 2,6 rebotes, 1,8 asistencias, un 39% en tiros de campo y un 34% desde 3 en 3,2 intentos. Al final era un alero o ala pivot bastante atlético que tenía en teoría la capacidad de tirar, la capacidad de crear. Se supone que era un jugador muy completo, pero la salud nunca lo acompañó. Al final el mayor problema fue de salud, conste, pero aún así no era tan bueno y se llevó una cantidad de dinero muy considerable para jugar relativamente poco. Pasamos ahora a los New Orleans Pelicans, que tampoco han sido tan desastrosos, aunque últimamente están construyendo bastante mal el equipo en torno a Zion Williamson, y precisamente vamos a empezar hablando de algo relacionado con esto, y es que el año pasado, cuando acababan de draftear a Zion, decidieron intercambiar por Derek Favors desde los Utah Jazz, simplemente pagaron un par de segundas rondas de los Warriors de 2021 y 2023, si no recuerdo mal. No pagaron tanto, es verdad, pero al final Derek Favors no tenía mucho sentido en el equipo. Conste que ayudó mucho a la defensa de los Pelicans, se notaba cuando estaba en el campo, pero es el mismo problema que vemos este año con Steven Adams. Zion Williamson no necesita a su lado a un center que no sea capaz de tirar porque básicamente sobrecarga la pintura. Ya lo hizo el año pasado David Griffin, el general manager de los Pelicans, cuando consiguió a Favors, y lo ha repetido este año con Steven Adams, o sea que de momento parece que no aprende. Vamos ahora a uno de los errores múltiples que cometieron cuando estaban intentando construir un buen equipo en torno a Anthony Davis y Jrue Holiday y realmente no había manera de que levantaran cabeza. Y llegamos a la agencia libre épica y súper mencionada de 2016, en la que Solomon Hill se llevó un contrato de 4 años, 52 millones de dólares. Solomon Hill está siendo un roleplayer decente en los Hawks, está jugando algo, más de lo que yo me esperaba a estas alturas de su carrera, pero en los Pelicans no fue ninguna maravilla. Jugó 3 años y promedió, cobrando esos 14 millones de dólares al año más o menos, 6 puntos por partido, 3,5 rebotes, 1,6 asistencias, 38% en tiros de campo y 33% desde 3. Hill es un defensor sólido, tiene buen tamaño, mide 1,98 m, pero se esperaba que fuera un mejor tirador y en general un jugador capaz de aportar más, y no fue el caso en unos Pelicans que evidentemente le pagaron bastante de más. Y hablando de pagar de más, vamos a hablar de Omer Asik, que es verdad, queda más olvidado, hace tiempo ya que no está en el equipo, hace tiempo ya que no está en la NBA, pero un año antes Omer Asik cobró un contrato similar, creo que 52 millones de dólares también por 5 años, ¿y dónde está Omer Asik? ¿Dónde estaba Omer Asik? Duró muy poco y se dedicaron a pagarle unos 10 millones de dólares al año durante bastante tiempo, cuando es un jugador que ya de entrada no tenía mucho sentido ese contrato, no encajaba demasiado con Anthony Davis. Supongo que como Anthony Davis es a la pivot, querían un center grande a su lado, pero el contrato no tenía ningún tipo de sentido. Llegamos ahora al momento de apreciación que hay en cada uno de estos vídeos de Christian Wood, y es que todos los equipos han tenido una oportunidad con él y todos lo dejaron pasar, pero los Pelicans son
después de los Pistons el más cuestionable porque los Pelicans lo tuvieron hace 2 años, justo en el momento que estaba empezando a explotar, cuando al final de la temporada jugó bien, cuando los Pelicans estaban tanqueando por Zion Williamson al final de la temporada, le estaban dando minutos y estaba brillando y decidieron pasar de él, no le ofrecieron un contrato y acabó firmando con Detroit el año siguiente y fue cuando explotó y de repente entró en el radar de todo el mundo. Los Pelicans lo tuvieron delante, Christian Wood sí que hubiera sido interesante junto a Zion Williamson y pasaron de él completamente. Pero una de las cosas que menos me han gustado de los Pelicans y que no se menciona en absoluto fue la decisión que tomaron en el draft de 2019, el draft de Zion Williamson, porque recordemos, ellos con su propio pick tuvieron muchísima suerte en la lotería y escalaron a la primera elección y consiguieron a Zion, maravilloso, pero también en el intercambio de Anthony Davis donde consiguieron a Brandon Ingram, a Alonzo Ball, a Josh Hart, un montón de picks, consiguieron el pick 4 de los Lakers de ese mismo año y no querían seleccionar tan alto, querían conseguir a más jugadores jóvenes para completar la reconstrucción. Intercambiaron con los Hawks por el octavo pick y el pick 17. Ese octavo pick sería Jackson Hayes, que es un jugador joven, prometedor, pero que todavía está muy verde después de 2 años y que no encaja con Zion una vez más, un center que no tira. Y el pick número 17, Nickeil Alexander-Walker, me parece un jugador interesante. Tal vez acabe siendo un buen anotador, un anotador del estilo Jordan Clarkson, por ejemplo. Creo que Alexander-Walker puede tener un estilo de carrera así. Pero esos 2 picks que consiguieron fueron a cambio del pick número 4. La elección número 4 fue de Andre Hunter, que el año pasado no fue increíble, pero este año ya está demostrando que es un jugador que posiblemente se merece haber sido ese cuarto pick del draft. Es un buen defensor en unos Pelicans que son muy malos a nivel defensivo. Es un tirador sólido de 3 en unos Pelicans que se verían beneficiados de un jugador capaz de tirar de 3. Puede defender tanto de escolta como de alero como de ala pivot, o sea que habría versatilidad junto con Brandon Ingram y Zion Williamson, no es un problema. Y en general es un jugador que me gusta mucho más que cualquiera de los otros dos junto a Zion. Lo tuvieron en sus manos, tuvieron la elección y decidieron pasar de él. Pero por último, el mayor error que creo que cometieron los Pelicans fue intercambiar por Steven Adams y aún por encima ofrecer una extensión de contrato. Adams ahora mismo cobra una máxima, unos 27 millones de dólares más o menos, y le ofrecieron una extensión de 2 años 35 millones, o sea que vale, cobra menos, pero va a cobrar unos 17 millones al año, y Steven Adams es un jugador sólido en ciertos aspectos, es un buen rebotador defensivo, no es terrible en defensa, pero tampoco es maravilloso, no es un jugador que vaya a crear, no tira de 3, es un muy mal tirador de tiros libres, o sea que sí, es un jugador que eleva ligeramente la defensa de tu equipo, rebotea, pero tampoco hace nada increíble, y no encaja con Zion Williamson, como ya hemos visto antes con Derek Favors, como ya hemos visto con Jackson Hayes, como pasa con todos los centers de los Pelicans, yo no lo entiendo. Pero Steven Adams es eso, no solo acabó siendo intercambiado allí, pagaron solo un par de segundas rondas, o sea que el precio no fue tan excesivo, pero fue intercambiado y además eso, le ofrecieron una extensión excesiva que no creo que les vaya a pasar tanto, puede que ya el año que viene o por lo menos el siguiente, en ese último año de contrato, pueda librarse de él, pero no ha tenido sentido. Steven Adams este año con los Pelicans está promediando 7,6 puntos, 8,9 rebotes, 1,9 asistencias, 0,7 tapones, un muy buen 61% en tiros de campo en 7,6 puntos, o sea que no es para tanto, y un 44% en tiros libres, o sea que claramente no es un jugador que se merezca esa extensión de contrato, ni es un jugador que encaje con los Pelicans. Necesitaba beber otra vez, que me he calentado con la situación de los Pelicans y los Centers. Pero bueno, vamos a acabar este vídeo hablando de los San Antonio Spurs, el último equipo de la división sudoeste, el último equipo de esta serie de vídeos, que, exceptuando una cosa bastante catastrófica, no lo han hecho tan mal en estos 5 años. Simplemente les ha faltado ser decisivos y decidirse a reconstruir, a intercambiar a sus jugadores valiosos, tanquear de verdad, y por eso están en esa tierra de nadie, pero tienen bastantes jugadores prometedores. Aún así, cosas que se pueden criticar. Para empezar, hace ya un par de años draftearon con el pick 19, que es una elección bastante alta, a Luka Samaric, que es un jugador que todavía es un proyecto, todavía se está desarrollando, puede que acabe siendo realmente bueno, es un ala pivot atlético que puede ser decente, pero de momento no ha demostrado gran cosa. Y en ese mismo draft, unas 4 elecciones después, estaba Brandon Clark, que este año está siendo decepcionante con los Memphis Grizzlies, pero el año pasado parecía realmente prometedor y puede que acabe siendo un mejor jugador que Samaric. Y luego ya hay que retroceder bastante, pero la elección 28 fue Jordan Poole, la 29 fue Keldon Johnson, que fue su propia elección también, o sea que no hay mucho que decir ahí. La 30 fue Kevin Porter Jr., la 31 Nick Claxton. Había varias opciones ahí que puede que hubieran sido mejor que Samaric, pero insisto, es un jugador que todavía está claro que tiene margen de desarrollarse, así que no voy a criticarlo demasiado. La siguiente cosa de la que quiero hablar es algo en lo que no me puedo meter realmente con San Antonio en esto, pero quiero mencionarlo. Esto es más bien problema de Marcus Morris, que realmente actuó de manera terrible, y es que la agencia libre pasada, o la de hace 2 años ya, no sé si os recordáis, pero vimos un gesto muy feo. Básicamente, San Antonio ya se había comprometido con Marcus Morris, o más bien Marcus Morris ya se había comprometido con los Spurs a firmar una oferta de 2 años y 20 millones de dólares, o sea, 10 millones al año,
y cuando ya habían llegado a ese compromiso, San Antonio tenía que hacer el margen salarial para poder ofrecer ese contrato y se libraron de Davis Bertans, que no había sido tan bueno hasta entonces, y se lo enviaron gratis a los Wizards, no sé si a cambio de una segunda ronda, incluso ellos pagaron una segunda ronda, no recuerdo. Básicamente lo regalaron a Washington, que tenía margen salarial, para poder tener hueco para pagarle a Marcus Morris. Y en ese momento los Knicks le ofrecieron a Marcus Morris un año 15 millones en vez de 2 años 20, o sea, más cantidad de dinero por un año, y Marcus Morris canceló su acuerdo con San Antonio y se fue a New York. Y los Spurs se quedaron de repente sin Marcus Morris, que había cancelado su acuerdo verbal con San Antonio, lo cual fue realmente muy poco profesional y muy poco ético. Entiendo que era más dinero, pero en el momento que llegas a un acuerdo, tal vez deberías dejar, no sé. Tampoco lo conozco, no sé qué ha pasado y realmente, evidentemente, tomó la decisión adecuada para él, para su familia y lo que quieras, pero fue feo. Y al mismo tiempo, los Spurs ya habían intercambiado a Davis Bertans y no podían cancelar el intercambio, y Bertans ese año fue cuando explotó. Tal vez al final esquivaron una bala porque ese contrato de 80 millones de dólares parece excesivo y tal vez hubiera acabado San Antonio pagándoselo, pero la situación fue bastante fea y quería mencionarla. Ahora quiero pasar por encima una cosilla que es, tanto la Marcus Aldridge como DeMar DeRozan, San Antonio no aprovechó las oportunidades que tuvo de realmente sacar valor por ellos e intentar, como decía antes, tanquear, librarse de sus jugadores buenos cuando era el momento, y Aldridge estaba claro que este año ya no iban a sacar nada por él y bueno, ahora de hecho se ha retirado, como todos sabemos. Y DeMar DeRozan no estoy tan seguro que deban intercambiarlo porque sinceramente a día de hoy creo que San Antonio debe seguir intentando luchar, tiene bastante talento joven. Me parece bien que intenten no entrar en el fondo de la lotería porque ni siquiera sé si podrían, hay jugadores buenos en el equipo y DeMar ha mejorado mucho, así que no estoy seguro todavía de lo que voy a hacer, pero tal vez hasta proponga que lo renueven en mis planes para la agencia libre de San Antonio, pero es eso, tal vez deberían, si hubiera habido una oferta interesante, haberse planteado intercambiarlo en su momento. Vamos a criticar ahora el draft de 2020, es algo que no me gusta hacer, pero una puntillita ahí, y es que el pick número 11 era de San Antonio, draftearon a Devin Vassell, no jugó demasiado este año, pero puede que acabe siendo un buen 3&D a la larga, no tiene mala pinta en absoluto, pero justo un pick después estaba Tyrese Haliburton, que ha sido uno de los mejores rookies de este año, y es verdad, no es un alero como Vassell, encaja menos con Dejounte Murray, Derrick White, Lonnie Walker, Keldon Johnson. Me da igual, al final tú tienes que draftear por talentos y el talento está claro, y Tyrese Haliburton creo que va a ser claramente un mejor jugador que Devin Vassell y estuvieron un pick por encima de él. Y ya casi para acabar, quedan dos cosillas. La primera, soy muy fan de Pau Gasol, evidentemente empecé viendo baloncesto, viendo a Pau Gasol ganar el Mundial de 2006, bueno, estaba lesionado en las finales, pero durante el Mundial de 2006, y siempre he admirado su carrera, pero creo que una de las cosas que más admiro de Pau Gasol fue cómo consiguió estafar a San Antonio, porque esto fue increíble. Estamos creo que en 2015 y Pau Gasol tenía un contrato de 2 años, 30 millones de dólares con los Spurs, ya estaba decayendo, pero todavía era un jugador decente en su momento, pero ya se veía mayor, empezaba a ser lento, empezaba a ser un problema del pick and roll, y tenía eso, 2 años siendo el segundo en opción del jugador de 15 millones y Pau llegó a un acuerdo con San Antonio. Básicamente rechazó su opción del segundo año para permitir que los Spurs ficharan agentes libres interesantes para que tuviera margen salarial y luego firmaron una extensión con ese equipo. Los Spurs ficharon a Rudy Gay y un par de jugadores que no tenían realmente importancia, o sea, Rudy Gay que fue decente y nada más, o sea, que no hicieron gran cosa con ese margen que les generó Pau Gasol y después extendieron a Pau Gasol no por la misma cantidad que había rechazado o menos, que es lo que se esperaba, en teoría iba a renovar por un contrato más team friendly, o sea, en vez de 15 millones por un año, tal vez 20 por 2 años, 30 por 3 años. Pau Gasol renovó por 3 años 48 millones de dólares. O sea, todavía más dinero del que cobraba antes. El último año era no garantizado o parcialmente garantizado, tenía creo que 6,7 millones de dólares garantizados, pero aún así, se pasó 2 años cobrando más de lo que cobraba antes y luego el último año fue eso, parcialmente garantizado. Después de 1 año y medio, San Antonio ya lo intercambió porque Pau Gasol ya estaba mal. En el tiempo que jugó en San Antonio entre 2016 y 2019, en 2019 ya ni jugó en San Antonio, Pau Gasol promedió 9,9 puntos por partido, 7,4 rebotes, 2,6 asistencias, 48% en tiros de campo y un 44% de 3 que pinta muy bien, pero es en 1,4 triples por partido. Sus números eran muy buenos y Pau en ese momento estaba de los 36 a los 38 años, ya era muy mayor, pero insisto, estos son sus promedios, no lo es todo. En defensa ya no era lo que era, es verdad, podía ser un cuerpo grande y estirar los brazos, jugar un poco como está jugando ahora mismo Brook López con los Bucks, haciendo la drop coverage, pero en el momento que saliera al perímetro era un desastre. Pau Gasol ya no era el que era y consiguió sacarle muchísimo dinero a San Antonio. Y por último, el mayor error de los Spurs sin lugar a dudas fue ser demasiado orgullosos y no intercambiar con los Lakers por el pack que acabaron enviando por Anthony Davis, porque San Antonio pudo haber enviado a Kawhi Leonard a Los Ángeles a cambio de Brandon Ingram, Lonzo Ball, Josh Hart,
picks, un pack muy parecido, no estamos seguros de cómo iba a ser exactamente, pero la oferta estuvo sobre la mesa y como los Lakers eran sus rivales de conferencia, no quisieron hacerlo, querían enviar a Kawhi Leonard a la conferencia cuando San Antonio no iba a ningún lado. Y al final acabaron quedándose a DeMar DeRozan, a Jakob Poeltl, una primera ronda de 2019 y enviaron a cambio a Kawhi Leonard e incluso a Danny Green, que era un muy buen roleplayer. Y como extra, lo que me parece ya la quinta del pastel, como falta de respeto de Masai Ujiri, el general manager de los Toronto Raptors, ese pick que enviaron de 2019 estaba protegido en el top 20, o sea que por Kawhi Leonard enviaron solo un pick protegido en el top 20. Esa elección se convertiría en Keldon Johnson en la elección 29, o sea que no pasó nada. Pero Jakob Poeltl, la elección 29, es verdad, además de DeRozan era un All-Star que tenía varios años de contrato, pero aún así. El intercambio fue muy poco balanceado, los Raptors acabaron ganando un anillo ese año, y San Antonio podía haber tenido a Brandon Ingram, Lonzo Ball, Josh Hart, picks, y al final se quedaron con DeMar DeRozan, Poeltl, que es un buen center, y por suerte Keldon Johnson, pero fue un acierto en el pick 29, o sea que tampoco es ninguna garantía que consiguieron ese intercambio, así que la verdad es que fue un error, eso seguro. Y bueno, con esto hemos finalizado mi serie de vídeos sobre los mayores errores de cada equipo en los últimos 5 años, y nada, espero que os haya gustado y que tengáis un buen día. Adiós.